9:37, seguimos haciendo la mañana. ¿Sabes qué? De haber tenido nuestro invitado ayer, hubiéramos aprovechado para hacer lo que vamos a hacer hoy. Quería saludarlo ayer por su cumpleaños. Que los cumpla feliz. El doctor Alberto Scavarelli. Un saludo, Alberto, muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, son los primeros del año que viene, en definitiva. Exactamente. Saludándome hoy, perfecto. Muchas gracias. La verdad que es un día grato de mensajes y algunos procedentes de esa querida Rivera. Así que con muchísima alegría realmente. Pero todo muy tranquilo, obviamente, ¿no? Sí, bien. Ahora, son cumpleaños coronavirus. Está bien. ¿No? Bajo perfil. Económicos. Sí, absolutamente. No, una cosa que quería decirlo, porque más lo vi, me causó una emoción muy especial. Qué lindo cuando un hijo homenajea a un padre con el mensaje que te pone Andrés en las redes sociales. Me hizo lagrimear mucho, sí. Porque no me dijo nada. Y me llegaron los comentarios, ¿no? Claro. Y voy y veo, lo leo, las alertas, y realmente me conmovió. Andrés tiene esas cosas formidables, ¿no? Que a veces la gente no dice sentimientos, opiniones, y yo lo que más rescato de eso es la importancia que tiene para todos nosotros decir nuestros sentimientos y sobre todo los positivos, ¿no? ¿Verdad que sí? Decirlos, compartirlos, no ocultarlos, decirlo, no disimularlos. No quedarse con cosas guardadas, digo, Exacto. ni las buenas ni las malas, pero las buenas. Hay un viejo dicho que dice que se rezonga por teléfono y se felicita en persona, ¿no? Pero esa comunicación, los te quiero, el abrazo, Andrés no es un individuo excesivamente, nunca fue ni de niño excesivamente efusivo, ¿no? Quizás la influencia de la madre es Piñolo Nakamura, el segundo apellido, o sea que hay genes japoneses que tienen esa cosa sobria. Pero fue realmente precioso, y bueno, son esos regalos de la vida, ¿no? Porque en realidad hoy, yo debo decir la verdad, la influencia que Andrés tiene en mi vida es mi hijo único, para empezar. Primero por el nivel de formación que ha alcanzado con muchísimos posgrados, pero en un sentido de la madurez y de la interpretación de las cosas, que hoy él es más referente mío que lo de él, no tengo la más mínima duda, y es las cosas lindas de la vida, que uno dice, bueno, la antorcha va pasando y va mejorando, digo, ¿no? Pero así que fue muy emocionante, me alegro lo hayas visto, tuvo una repercusión brutal, se viralizó por todos lados, y la verdad me hizo lagrimear, no me cuesta decirlo. Lo quería comentar porque realmente a mí esas cosas a mí me llegan mucho. Yo tengo el mismo contacto y vos lo sabés con mis hijos, como tiene Margarita, yo veo a Margarita con Margarita, con Ignacio, y hay gente como que el decir te quiero, el expresar sentimiento como le da cierto pudor. Yo digo, ¿por qué? Sí, pero es la cosa más linda, declarar amor. ¿Verdad que sí? Es nuestra formación tristona, ¿no? Es el pantalón gris y el saco azul. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que esas cosas hay que hablarlas. Cuando uno habla de la educación para la vida, ¿no? A mí realmente que la escuela forme futuros ingenieros no me preocupa mucho, por eso están los niveles que están después. Pero yo creo que seguimos, me estoy desviando el tema, pero me parece que seguimos teniendo, no solo en Uruguay, en algunos métodos ya está cambiando, o hay métodos adicionales en algunos institutos especiales, digo, de privados, pero no estamos educando para la vida, es decir, no estamos educando para la transmisión del sentimiento, para absorber los impactos negativos, aprender que en la vida se pierde más de lo que se gana y que hay que tomar fuerza para seguir adelante, que la frustración forma parte de cualquier proceso inteligente de vida. Eso nos ayudaría tanto en las relaciones, bueno, esto de los sentimientos expresados, el sentido de la temporalidad de las relaciones personales, sin dramatizarlas, pero que haya claro que las cosas hay que vivirlas pensando en el transcurso del tiempo, y que hay cosas que si no se dicen a tiempo, luego solo se lloran, ¿verdad? Entonces yo siempre recuerdo, es una historia personalísima, pero quiero contarla como ejemplo. Yo soy hijo único, igual que Andrés, y mi papá estuvo discapacitado de las piernas prácticamente toda su vida. Entonces,
Recuerdo que cuando estaba mal y estaba en el CTI, me acuerdo, estábamos, mi señora, estaba yo, estaba toda esa situación dramática que todos algún día nos toca vivir. Y recuerdo que cuando entramos nos dejaron asomarnos, salía un matrimonio con un hijo, estaba en el CTI, tenía muy poquitos años, ¿no? Y recuerdo que nos abrazamos los tres y dijimos, bueno, tenemos derecho al dolor, al sufrimiento, al sentimiento, pero no podemos comparar los dolores de un padre que está perdiendo un hijo con los de un hijo que está perdiendo un padre que nos dio todo y que pudimos decirnos en vida todo. Lo que quiero decir es que hay que separar el dolor del drama, y lo importante es que uno pueda haber dicho, cuando el otro era capaz de escucharlo, las cosas profundas que a veces uno guarda por una especie de pseudo pudor. Pero eso se enseña, ¿no? Está bien que en la adolescencia los muchachos no quieren mucho, que los antes de la plaza andan besuqueando mucho, pero salvo su novia, claro está. Pero lo que me parece muy lindo es que haya una formación de la transmisión del sentimiento, porque el ahogamiento del sentimiento es crítico. Y voy un paso más. En los estudios vinculados a el suicidio, por ejemplo, y sobre todo en el suicidio adolescente, pero en general, el sentimiento de la persona que atenta contra su vida por una circunstancia o varias que lo afectan, tiene un correlato muy fuerte con el espejo, con cómo lo ven los demás. Y yo siempre pongo un ejemplo, que cuando uno se cae y se lastima en la frente, por ejemplo, y sangra, y mucho más un niño, y uno se pasa la mano y ve que está sangrando, la actitud del que está con uno es determinante. Si el que está con uno se desmaya o se agarra la cabeza y se vuelve loco, uno sintió morirse. Y si el otro se ríe porque me dice, mirá la bobada que hiciste, uno ya sabe que la cosa es distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de los casos de suicidio adolescente, que es terrible lo que está pasando en Uruguay y en el mundo, sobre todo en el desarrollado, es consecuencia, nos decían ese equipo con el que trabajamos en neurociencia, es uno de mis hobbies, es que justamente el joven, el adolescente, además del drama de las redes sociales que lo multiplica, se guía por la opinión de otros que califica la gravedad de la situación y siente lo que habitualmente siente un suicida, que es pensar que se le acabó el mundo y que tiene que salir de esa situación. Bueno, yo insisto en la educación para la vida, que también forma parte de la educación del fracaso, y saber que hay relaciones de cariño y de amor que se pierden en una pareja, y que la vida tiene que seguir reconstruida, que hay punto final que respetar del otro, pero en este caso en particular, mira dónde me fui, creo que lo más lindo de todo es enseñar a expresar sentimientos, y cuando uno lee esto en alguien que es muy disciplinado, no es la palabra, pero no es alguien que es excesivamente, ahora un poco más, con los hijos se ablandan obviamente, y bueno, me emocionó muchísimo, y todavía me trajo el regalo a las 11 de la noche antes de cumpleaños, que yo ya estaba en la cama, y nos dimos un abrazo de esos que valió la pena haber vivido, ¿no? Y además de los dos petizos chitos que nos hacen la vida cuadrito, y ni te digo nada con el que tiene clases de Zoom de tarde, que dice, con 6 años, y yo ya fui a la escuela de mañana, ¿por qué tengo que ir a la escuela de tarde? Y es un drama histórico. Maravilloso, maravilloso. Alberto, a ver, hay varios temas para tratar. Y poco tiempo, por lo que veo, porque hablé tenemos 15 minutos. El tema presupuesto está sobre la mesa. Sí, es uno, como dijimos aquí, uno veía venir primero. Yo creo que se está cumpliendo lo que se había dicho, ¿verdad? Que habían dos modelos de encarar el gobierno del país que eran claramente diferentes entre el que venía circulando y el futuro y el que se proponía. Por supuesto que en una campaña todo está edulcorado, ¿verdad? Se ven las aristas filosas. Ya la ley de urgente consideración nos mostró algo, pero no esperábamos muchas de las cosas que están en la ley de presupuesto, que ya no es solo el tema del recorte, que puede tener muchas explicaciones, sino los recortes o las medidas que están orientadas
o definidas por la vía de una concepción. Yo estoy muy preocupado con este tema de los 3 días de no pagar de los primeros días de la enfermedad. El primer ejemplo que se pone es que es una equiparación con los privados. Bueno, eso es relativamente cierto, porque un enorme número de trabajadores privados tiene para esos 3 primeros días que no cubre el EPS, que está financiado de otra forma, convenios colectivos que le permiten por algún lado terminar recuperando en una enorme cantidad de actividades. Primer punto. Segundo punto, que en lo privado hay un ingreso extra anual que no tienen los funcionarios públicos y que sirve de colchón, que es el salario vacacional. El salario vacacional, que fue pensado como la licencia para recuperar fuerzas. Este país, que siempre estuvo a la vanguardia de todo, tantas cosas, estableció una partida que es para el mejor goce de la licencia. Exacto, ¿no? Así era el concepto, era ese, exactamente. Ese es el nombre, ¿verdad? Partida para el mejor goce de la licencia, creo que es la palabra. Bueno, ¿por qué? Porque así el individuo, en lugar de seguir gastando en la comida de todos los días, tenía un extra que le permitía irse hasta el Chuy, yo que sé, ir a donde quisiera, lo mandaba a Rivera. Es decir, le daba otro aliento. Bueno, eso a los funcionarios públicos no se le dio nunca, lo cual sin duda es una discriminación negativa. Y por el lado de que tienen la seguridad del empleo, y eso es verdad porque el Estado no quiebra, por lo tanto no le puede pasar como a algunos trabajadores que cobran el seguro de paro y luego la empresa se fundió y no tienen donde cobrar. Ahora ya hay seguros de otro tipo, pero bueno, estoy hablando históricamente. Pero también es cierto que de los casi 300.000 funcionarios públicos, se olvida que dejamos 6.000 funcionarios públicos menos que cuando asumimos en el 2015, y los funcionarios públicos de todo ese universo, estoy redondeando 300 o menos, no importa, solo 20.000 tienen inamovilidad. Por lo tanto, a todos, inclusive los inamovibles, se les despide por ineptitud, omisión o delito, que es lo mismo por el que se despide por mala conducta, en definitiva, en la vida privada, salvo el riesgo de que la empresa quiebre, que no lo tienen los funcionarios públicos. Bueno, si todo eso es así, si la idea es equiparar, bueno, van a tener que equiparar, pero lo más grave de todo esto es que la Organización Mundial de la Salud acaba de exhortar, pero a todos los gobiernos, y estamos hablando de una organización mundial, Naciones Unidas, donde está el saber acumulado del mundo, pidiendo que por favor en los primeros síntomas la gente deje de tener conexión con otra gente. Y hay una cuestión que está tan estudiada que se llama el presentismo patológico. ¿Qué quiere decir esto? El individuo que aún sabiendo que tiene fiebre y que se siente mal, por cualquier circunstancia de enfermedad que tenga, por no perder el 10% de su sueldo, que son esos 3 primeros días, que de pronto, con un proceso inflacionario más alto que el ajuste de los salarios, todo lo que conocemos, que no quiero politizar, pero es un hecho que hay una pérdida de capacidad adquisitiva, la gente cada vez va a vivir un poco más justa. Bueno, en ese sentido, que una persona vea que va a perder el 10% de sus días de trabajo no pago, va a terminar yendo a trabajar en esta concepción del presentismo patológico. Acuñémonos esta presión, porque es la corriente imperante en el mundo. Yo que vengo de presidir el SLAT hasta hace tan poquito, lo que vimos en los organismos internacionales, presidiendo ministerios de gobierno en Dubái. Es decir, el mundo va en otra dirección, y la dirección es, tenemos una etapa, por ejemplo, en esto, asintomático. En el COVID, la parte asintomática, que contagia o no contagia, pero nadie quiere saber nada con un asintomático que dé positivo. Acá no estamos hablando de asintomáticos, estamos hablando de una persona que ya tiene los síntomas, puede tener fiebre, puede tener resfrío, puede ser una gripe común, no importa. Nosotros, nuestra clave de contralor en Uruguay ha sido que, como somos pocos y el sistema está muy bien montado, teóricamente, permite hacer un seguimiento, y muy bien dirigido por el gobierno, hacer un seguimiento de con quién estuvo cada uno. Ahora, si yo pongo un individuo en condiciones que no está con fiebre, está con síntomas, a trabajar en el mostrador de una oficina pública,
bueno, ya no puedo ni saber con quién estuvo, y ni qué hablar en los contactos locales. Entonces el argumento es el abuso. Muy bien. Ese tema lo trabajamos mucho, y lo voy a decir muy brevemente, pero tuvimos varias reuniones de más alto nivel de gobierno, Ministerio de Trabajo, Servicio Civil, Planeamiento y Presupuesto, Contaduría General de la Nación, Economía, Federación Médica del Interior, Sindicato Médico del Uruguay, en fin, me estoy olvidando de algo. Y bueno, justamente era cómo hacemos para evitar la falsificación de la certificación, que es otra cosa distinta. Bueno, ahí estamos hablando de un acto delictivo, es la falsificación de un certificado, ¿verdad? Entonces, dejamos pronto un programa que se está usando, incluso en muchos lados, hasta en el Ministerio de Transporte, pero en todos lados. Nuestros técnicos habían hecho en su momento, esto es interesantísimo, un programa que se pone en el celular y el individuo se saca una selfie y con la foto se ven los datos biométricos para verificar que es él. E inmediatamente se implanta detrás un mapa de Google de estos de geolocalización. Quiere decir que en ese momento se sabe exactamente dónde está el individuo. Eso trajo aparejado que funcionarios que no vuelven a la oficina porque están lejos, porque están en cualquier lado, bueno, hubiera muchas jubilaciones, porque la gente se dio cuenta que se había acabado la posibilidad de estas cosas. Bueno, si yo tengo un funcionario que anuncia que está con un tema de salud, alcanza con que se incorpore a esto para saberlo. Y si detectamos que hay situaciones que se pueden controlar aleatoriamente, con visitas complementarias, no digo todos, muestreos como se hacen en todas las cosas de la vida, como hacen Positiva, como hacen tantos organismos de Contralor, alcanzaría para caer con todo el peso de la ley a un cuerpo médico que obviamente con todo lo que nos está dando no va a correr el riesgo de darle a alguien 3 días para que se quede en su casa porque le cayó simpático en todos los casos. Entonces, lo que no puede pasar, que ese sí es un problema de filosofía profunda, es la frustración o la incapacidad del Contralor termine siendo solucionado por la vía de quitar un derecho que además en este caso nos protege a todos, y con un estigma que veo muy insistente en este tema, que es la generalización del descrédito, como que todo se presta para cualquier cosa. Por supuesto que hay muchos. También es cierto que por primera vez en la historia, felizmente, la gente ya no tiene vergüenza de decir que está bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico, y no nos olvidemos que después de estos 3 primeros días que pierde, su sueldo baja al 70%. Es decir, en el momento donde tiene más gastos, donde tiene más angustia, donde está el tema de la enfermedad. Creo que es un paso atrás gigantesco. Yo espero, estoy trabajando mucho tratando de que eso se revierta. No puedo creer que esto sea el Uruguay que construimos entre todos, y yo creo que es ese afán de querer marcar la cancha. Bueno, creo que hay veces que la cancha hay que marcarla en las líneas que deben ir, y es mucho más fácil. Hay mucho tema para hablar de todo esto, las reestructuras, lo veremos la semana que viene si ustedes así lo disponen. El tema de las reestructuras simultáneas es un hecho peligrosísimo en todas partes donde se aplicó. Y por otra parte, nosotros tenemos un derecho administrativo de origen francés y español, somos latinos. Es muy difícil querer explantar un sistema sajón en un país que no tiene nada que ver con la cultura sajona, para poder estar estructurados de un modo que muchos nos envidian los sajones. Al país más adelantado de América en esta materia, no le pueden estar diciendo que está todo mal y hay que cambiarlo todo. Claro. Pero en fin, mi aporte quiere ser constructivo hoy, bueno, trato de que siempre, pero que se piense de vuelta, que no dejemos que la gente vaya enferma a trabajar para no perder esos 3 días, y que no les quitemos el 30% del sueldo luego cuando están enfermos, porque ese es un paso atrás. Es lo que tenemos que hacer extensivo como mejora para el resto de los trabajadores del país. Y nosotros hemos hablado con algunos actores y hay gente que dice, bueno, pero el tema es, por ejemplo, una certificación tiene un responsable que es un médico. Claro. Entonces, como tú bien decías, claro, después hay gente que dice, me llegan mensajes y dice, hay gente que se certifica como enferma y después se saca fotos viajando, por ejemplo. Bueno, antes el médico certificador iba a la casa, ahora este sistema que tú mencionabas recién te ahorra todo eso
y te permite saber dónde está el individuo, o sea. Es fácilmente controlable, pero ahí hay que tener una cosa importante que manejamos, tanto en el derecho privado, como laboral privado, como en el derecho administrativo. Un individuo puede tener una certificación médica por problemas psiquiátricos o psicológicos que muchas veces están asociados al propio tema del trabajo que está desempeñando, ¿verdad? No nos olvidemos del acoso, no nos olvidemos de todo. Por lo tanto, a mí me parece que lo importante en este caso, es otra cosa distinta. Es que tengamos en cuenta que hay enfermedades que el individuo que salga a un shopping cuando está en tratamiento por depresión. Sí, no todos los casos son iguales, eso está claro. Pero yo estoy de acuerdo que el individuo con congestión, si lo certificaron, no me va a aparecer en el estadio, eso está claro. Ahora, si tengo un individuo certificado por profunda depresión, que la familia lo lleve a ver un partido de fútbol y salga y está en el partido de fútbol, no tiene nada que ver con la certificación médica, no todas se solucionan en la cama. Lo que a mí me parece que es un sistema acumulado de prejuicios. Yo lo que pido es, una palabra es la certificación, y la certificación falsa es falsificación de documento, en este caso puede llegar a ser un documento público, emitido por un profesional, o privado es lo mismo, y tiene efectos en la vida del funcionamiento civil del Estado. A esa gente, al que certifica falsamente, hay que ponerlo a disposición de la Fiscalía para que lo juzguen. Pero la solución no es que un individuo me vaya a trabajar con 40 grados de fiebre, eso es lo que está claro. Y no estoy, la verdad, si de mí dependiera, no estoy dispuesto a pagar ese precio, y mucho menos que uno vaya a una oficina y se encuentre con el dato de que lo está atendiendo una persona que está firmando los papeles con uno, que le está dando las cosas, y bueno, y esa persona en ese mismo momento me está contagiando cualquier cosa. Me parece que es un error muy grave, pero lo está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, no es Schiaparelli. Entonces, me parece que hay un criterio materialista en este asunto de cumplir metas a cualquier costo que realmente no comparto, y me preocupa porque el país tiene gobiernos que van uno tras otro, y la realidad nadie es dueña de ella, y sobre todo con la fragilidad en que está instalado en algunos aspectos del gobierno. A mí me gustaría mucho que se reflexionara, yo sé que hay gente muy sensible para eso, y bueno, hay cosas que son para políticos, otras cosas son para economistas, y otras cosas son para la gente que tiene una visión integral de la realidad del Estado, y bueno, para eso se elige un gobierno. Ahora, ningún gobierno tiene legitimación para disponer de nuestra tranquilidad, ni mucho menos de las garantías sobre las que estamos construidos. Como dicen ahora, esto no va a mover la aguja del Estado, no va a mover la aguja económica, ni nada por el estilo. Bueno, hablan de los docentes, ahora la culpa de los docentes, ¿no? Bueno, un docente enfermo, ¿les parece que es lógico que vaya a una clase con 10, 15 o 20 chiquitines? Digo, me parece de locos. Y todos los maestros van a poder, o todos los docentes van a poder perder 3 días de trabajo, porque no tienen miedo que ese dinero les pueda les alcance. A mí me preocupa mucho, creo que no es esa la solución, y la Organización Mundial de la Salud es clave. Dice que los primeros días de síntomas son los más críticos en cualquier enfermedad de transmisión, y sobre todo las respiratorias, y por supuesto ni hablar del COVID, que después ahora tenemos algunas contranoticias de las vacunas, pero bueno, como fuere, creo que se está cometiendo un error, y la invitación que uno está haciendo y hablando con todos los que podemos es para que se dé un paso atrás en una dirección equivocada. Alberto, un placer como siempre, buena semana, nos reencontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles, un abrazo grande para ti y un beso para Margarita. Gracias, Alberto, como siempre. Bien, conversamos con el doctor Alberto Schiaparelli, 2 minutos casi ya, nos vamos a la pausa, a la vuelta hoy recibimos a uno de los candidatos a la intendencia por el Partido Nacional, el doctor Ricardo Arjona.